Hola Viña, muy buenos días. Qué bueno tenerte aquí con nosotros y qué bueno es adorar, es bueno orar juntos, aquí en familia. No hay nada como estar juntos, no hay nada como hacer esto en familia, ser iglesia. Y la palabra de Dios lo confirma cuando dicen donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y este día me da tanto gusto, me da tanta alegría de que estemos aquí juntos y que podamos aprovechar la presencia de Dios. Así como hemos entregado nuestro corazón en adoración, que ahora llegue su palabra y llegues a lo más profundo de nuestros corazones. Y sabes, el día de hoy quiero platicar contigo sobre algo que tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con nuestro caminar con Dios, y eso es la distancia espiritual. En especial, espiritualmente distantes de Dios, espiritualmente distantes de Dios. Hablamos de la distancia porque eso tiene un impacto enorme sobre cualquier relación, sea nuestra relación con Dios o una relación terrenal. La clave para cualquier relación exitosa tiene que ver con cuánta distancia hay entre el uno y el otro, cuánta cercanía hay o falta de esa distancia que hablábamos entre personas. En otras palabras, cuán cerca o cuán lejos nos sentimos de alguien determina si esa relación tendrá éxito o fracaso, ¿verdad? Cuán cerca o cuán lejos nos sentimos de alguien determina si esa relación va a tener éxito o va a ser un fracaso. Y es igual con nuestra relación con Dios. Porque durante tiempos como estos, tiempos difíciles o inseguros, inciertos, podemos decirlo así, durante estos tiempos es en donde tendemos nosotros a alejarnos o sentirnos separados de Dios. Como hemos hablado en semanas pasadas, nos sentimos solos muchas veces, pero la realidad de las cosas son que Dios está con nosotros. Pero también hay unas cosas que nosotros podemos hacer para distanciarnos de Él. Y esa distancia, espiritualmente hablando, afecta nuestro caminar y nuestro crecimiento con Dios. Como te decía, cuán cerca o cuán lejos te sientes de alguien en una relación determina su éxito o su fracaso. Y quiero ilustrarlo de una manera. Cuando Ale y yo andábamos de novios, sucedió algo muy peculiar. Cuando empezamos a andar de novios, digámoslo de esa manera, Ale estaba en la universidad, yo también estaba en la universidad, pero yo estaba en otra ciudad, estaba lejos de ella. Y te puedo decir cada refrán, bueno, no te lo puedo decir porque unos están bien feos, ¿verdad? Cuando dicen de una relación a distancia, pero nos decían cada cosa, y que esto no va a funcionar, y que están muy lejos, y que el novio, la novia del estudiante no es el esposo o la esposa del profesionista. Cada cosa se escuchaba, y nos decían eso porque estábamos a distancia y nos veíamos muy poco, la realidad, 1 o 2 veces al mes, porque cada uno teníamos nuestra carrera, estábamos tratando de terminar algo antes de llegar a un punto en nuestra relación en donde dijéramos estamos listos para casarnos. Y gracias a Dios que Dios nos mantuvo durante todo ese tiempo, pero algo que ella y yo hacíamos mucho es que nos escribíamos mucho. Yo te puedo decir que mucho de mi presupuesto se fue en teléfono en ese entonces, cuando las llamadas no eran gratis de Estados Unidos a México, o que costaban bastante, y se me iba mi presupuesto ahí, y pues a comer sopas Maruchan y tomar agua con Kool-Aid, ¿verdad? Pero eso era lo que yo invertía, ¿verdad? En ese tiempo mi inversión era en crear una cercanía con ella, de ser amigos, de acercarnos, conocernos el uno al otro, y eso hacía que la distancia física no se sintiera tan dura, que no fuera algo tan fuerte al grado de que nos separara o que se deshiciera esa relación. Que aun cuando había una gran distancia físicamente, se estaba desarrollando una cercanía en nuestra amistad, y eso, como te digo, hizo una gran diferencia. Ahora, si lo traemos eso a casa, a lo que estamos hablando el día de hoy, podemos decir esto, y si estás tomando notas, quiero que apuntes esto. El caminar con Dios implica constantemente reducir la distancia espiritual entre Él y nosotros. Te lo voy a decir otra vez, es muy importante. El caminar con Dios implica que continuamente vamos a reducir la distancia espiritual entre Él y nosotros. ¿Tiene sentido?
Espero que sí, porque esto es en donde vamos a empezar. Aquí vamos a fundamentar lo que estamos platicando el día de hoy. Lo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros, lo que ha ocurrido tal vez durante este tiempo o tal vez tiempos pasados para ti, es el hecho de que hemos caído, hemos tropezado, hemos pecado y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Él porque sentimos que no podemos estar cerca. Y si regresamos o cuando regresamos, esta es mi esperanza, que cuando regresamos quedamos en el mismo lugar que estábamos cuando nos alejamos, para empezar. En otras palabras, no hay un progreso en lo que tiene que ver nuestra relación con Dios. No hay un madurar, no hay un crecer, porque caemos y nos levantamos en el mismo lugar. Y te digo que esto es clave porque tenemos que, para crecer en nuestra relación con Dios, reducir la distancia espiritual entre Él y nosotros, ¿sí? No hay movimiento, no hay progreso. Entonces vamos a hacer algo al respecto. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere ver en tu vida y en mi vida. Quiere ver un ciclo vicioso de alejamiento y acercamiento tímido a Dios. Quiere que nos alejemos de Dios. Quiere que nos hagamos a un lado y que sintamos que no pertenecemos cerca de Él. Y si regresamos, que regresemos de una manera tímida, con condenación, sin ninguna esperanza de crecimiento. Ese es el plan del enemigo para tu vida y mi vida. Cuando tú y yo no hacemos nada para reducir ese espacio entre nosotros y Dios, estamos cumpliendo uno de los anhelos más profundos del enemigo de nuestras almas. Uno de los anhelos más profundos del diablo para nuestras almas. Que aun si decimos o profesamos que creemos en un Dios, que no nos acerquemos a Él. Esa es una de sus metas más grandes. Que si tú llegaste a acercarte a Dios un día, sabes que vamos a hacerte caer, vamos a hacerte sentir tímido, vamos a hacerte sentir condenación, que no puedes acercarte a Él. Y entre más y más hace eso, más crece la distancia espiritual entre tú y Dios. Y menos relevante es esa relación para ti en tu vida, menos efecto tiene en tu día a día. En tu relación matrimonial, en tu familia, en tu trato con tus hijos, en tu trato con los demás, en simplemente vivir una vida como Cristo nos manda que vivamos. Si quieres crecer, quieres experimentar algo distinto en tu relación con Dios, necesitas hacer las cosas que reducen la distancia espiritual entre tú y Él. Que reducen la distancia espiritual entre tú y Él. Ahí en tu Biblia quiero que vayas a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y vamos a leer los versículos 7 al 10. Santiago 4, versículos 7 al 10. Te voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y todos conocemos el versículo 8. Ahorita vas a ver al que me refiero. Pero vamos a leer lo que está alrededor en el contexto. Y vamos a hablar sobre todo eso en relación a la distancia espiritual que sufrimos muchas veces. Dice el versículo 7 en Santiago capítulo 4. Así que sométanse a Dios, ¿ok? Estamos hablando de reducir la distancia. Santiago inmediatamente dice aquí, sométanse a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. El versículo 8 que muchos conocemos, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y luego dice algo y suena muy fuerte, pero ahorita lo vamos a poner en el contexto y vas a entender por qué el Espíritu Santo a través de Santiago, ¿sí? Un discípulo de Jesús, un hermano de Jesús cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿por qué dice las cosas que dice de esta manera? Dice, acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Y luego dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen sus corazones. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Wow. Eso está durito, ¿verdad? Pero mira, vamos a entrar en ello, vamos a desmenuzarlo y vas a ver cómo se relaciona a lo que hablamos hoy. Muchos conocemos el versículo 8 y lo usamos liberalmente. Yo lo he usado, tú me has escuchado usarlo y hablamos de esta realidad que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Hay otros elementos alrededor de eso que hoy quiero hablar contigo. Cuando lo vemos en contexto, cobra más vida de lo que habíamos reconocido.
Porque recuerda, estamos hablando de reducir la distancia espiritual entre Él y nosotros. Y lo que crea distancia entre nosotros y Dios es pecado. Cuando nos sentimos lejos de Dios es cuando hemos pecado. Cuando nos sentimos lejos de Dios es cuando no hemos puesto atención a nuestra relación con Él. Hemos sabido qué es lo bueno, qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hemos hecho. Hemos sido indiferentes al llamado de Dios a nuestras vidas. Y escúchame, la indiferencia sí califica como pecado. Porque sabemos lo bueno que tenemos que hacer, las cosas buenas que tenemos que hacer y no las hacemos. La indiferencia cae bajo la categoría de pecado. Y muchos de nosotros nos alejamos o tenemos esta distancia espiritual de Dios por indiferencia. Porque no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer para acercarnos a Él. Y tal vez sea algo que porque sientes algo feo allá afuera. Algo te está sucediendo y te distrae allá afuera. Algo duro estás pasando y tu dolor no te deja acercarte. Pero crea en nosotros una indiferencia que crea separación de Dios. Pero escúchame, esto es lo bueno y aquí me encanta esto. Pero viene Dios hablando a través de Santiago y nos dice, en medio del pecado, en medio de donde Dios te está diciendo, pecador, límpiate las manos, tú inconstante, purifica tu corazón, reconoce tus miserias, reconoce lo que está sucediendo en tu vida, lo malo que has hecho y cómo te has separado de mí. Pero escucha lo que dice, acércate. En medio de todo eso, Dios nos está diciendo, acérquense. Y eso me quiero enfocar el día de hoy. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestra imperfección, Dios nos llama a acercarnos a Él. Y tiene elementos este acercamiento. No me malentiendas, no es así nada más, vente y ya. No, hay elementos a ello. Pero el simple hecho que Dios te ha llamado a acercarte en tu peor momento, en el momento en que has pecado, en que eres indiferente, en que te has separado, eso para mí es algo asombroso y vale la pena notar y vale la pena enfatizar el día de hoy. Dios nos ha llamado a acercarnos y ha sido en mi peor momento. Hay unas cosas que quiero que recuerdes el día de hoy que tienen que ver con esto y te las voy a enumerar ahorita. Te voy a hablar sobre cada una de ellas y créeme, vale la pena. Quédate aquí conmigo, no te distraigas. Hay ruidos, hay otras cosas alrededor. Quédate aquí conmigo, ¿listo? Lo primero que quiero que recuerdes es esto. Cuando nos sentimos distantes de Dios, recuerda que Dios no es quien se movió. Cuando estamos o nos sentimos distantes de Dios, recuerda que Dios es quien nos se movió. Nosotros somos los que hemos movido. Porque muchas veces, lo digo de esta manera, porque muchas veces culpamos a Dios que nos ha dejado. Decimos, Dios, ¿por qué te has separado de mí? ¿Por qué te has alejado de mí? El hecho es que Dios no se ha movido. Tú y yo somos los que tenemos la tendencia de movernos. Los que tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Algo que muchos escuchamos, pero no creemos completamente, es el hecho que Dios quiere que nos acerquemos, aun cuando no nos sentimos dignos de acercarnos. Dios te está diciendo aquí en Santiago, te dice, si estás pecando, estás haciendo estas cosas, esto te ha causado una distancia espiritual de mí, pero dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dios está tomando un paso extra. Él no se movió de donde estaba, tú y yo nos movimos. Pero Él quiere que regresemos. Quiere que tomes un paso de fe hacia Él. Quiere que tomes un paso en una dirección que tal vez sea difícil para ti el día de hoy. Que dejes tu indiferencia a un lado. Que dejes este lado espiritual, esta indiferencia espiritual, digámoslo de esta manera. La dejes a un lado y te acerques a Él. Solamente mira el contexto en el cual estamos llamando a ser acercados. Viene en medio de ser llamados, como te dije, pecadores o personas inconstantes. Pero escucha esto, pero no es un rechazo el que Dios expresa. Al contrario, es una invitación para venir cerca. Nota esto, nota que Dios no te llama en tu perfección, sino que te llama en tu imperfección. Dios no te llama en tu perfección, te llama precisamente en tu imperfección. Cuando menos amable eres, cuando menos digno de amor te sientes, allí es cuando Dios te llama. La razón que muchos nos sentimos distantes no es porque Dios se alejó,
es porque nosotros nos alejamos. No es porque Él se alejó, pero porque nosotros nos alejamos. Las buenas noticias son que hoy te puedes acercar. Esto es lo que quiero que también recuerdes. Esto es lo segundo que quiero que recuerdes. Cuando peques, no te alejes. Está fácil de recordar, ¿verdad? Cuando peques, no te alejes. El plan explícito del enemigo es alejarte y aislarte en tus momentos de tropiezo. Es aislarte cuando pecas. Dicen que el ciclo de adicción tiene que ver con esto. El que haces, cual sea el acto o sea la cosa en la que estás enviciado, que tomes algo, que hagas algo, y que después de esto el enemigo trae culpabilidad a tu vida. Es el acto y luego es la culpabilidad. Y después trabaja, escúchame, para aislarte. Para que te sientas solo, para que te sientas sola. Que Dios no te quiere cerca. Que Dios no quiere que vengas a Él. Porque estás sucio. Porque estás lleno de pecado. Tú llámale lo que le quieras llamar, pero condenación es condenación. Y el enemigo, su plan explícito es separarte de Dios, hacerte sentirte que estás solo o aislado en los tiempos en que tropiezas. A diferencia de Dios, quien te llama a acercarte cuando pecas. ¿Sabías eso? Muchos piensan, es que una vez que pecas ya estás alejado de Dios, ya es como una sentencia. Pero Dios una y otra vez nos ha llamado, y hoy específicamente en Santiago nos llama, acérquense. Cuando tropiezas, cuando pecas, Dios quiere que te acerques. Yo sé que es diferente y es duro para muchas personas por lo que han sufrido con un padre terrenal, lo que han sufrido con papás terrenales. Que cuando hacemos algo mal, a veces te separaban, a veces te hacían a un lado, a veces te hacían mala cara o no te hablaban por un tiempo. Y sentíamos el rechazo de parte de ellos o de parte de alguien quien amábamos en una relación, en que haces algo que no deberías, en que la riegas, en que pecas, en que tropiezas. ¿Sí? Sentimos que tenemos que separarnos o sentir ese rechazo y separarnos de esa persona, pero Dios está diciendo, en medio de tu pecado, cuando peques, no te alejes. Al contrario, acércate a mí para yo acercarme a ti. Quiero que tomes un paso de fe, quiero que te acerques a mí porque tienes un camino abierto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22, y esta es la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, no con timidez, no con condenación, no con culpabilidad, pero dice con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. A través de la cortina al lugar santísimo, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Somos llamados al acercamiento en todo momento. Dice que entremos confiadamente, dice que entremos con valentía por lo que Jesús hizo, por la muerte de Jesús. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Una de las mentiras que más le han creído al enemigo es que Dios no te quiere cerca cuando has tropezado. Muchos el día de hoy están entrando en conciencia de esto. Que tú le has creído las mentiras al enemigo de que cuando tú pecas, Dios no te quiere cerca, que cuando tú tropiezas, Dios no quiere nada que ver contigo. Pero Dios quiere que estés cerca de Él, y escúchame, especialmente cuando has caído. Especialmente cuando has caído. Él abrió un camino específicamente para ti y para mí porque habíamos tropezado. Porque habíamos tropezado.
Apunta esto es tan importante. El amor de Dios no depende de tu pecado. El amor de Dios existe para cubrir tu pecado. El amor de Dios no depende de tu pecado. El amor de Dios existe para cubrir tu pecado. Oh, eso está bueno, eso está bueno. Cuando nos sentimos distantes de Dios, recuerda que Dios no se movió. Nosotros nos movimos, pero tenemos oportunidad de acercarnos. Que cuando peques, sabes que no te alejes. Cuando peques, no te alejes. Y finalmente, escucha esto. Cuando te quedes, después de tomar esa decisión de no alejarte, pero ahora sí quedarte. Cuando te quedes, ¿sabes qué? Cuando te quedes, muestra que duele. A ver, ¿qué quiere decir eso, Roberto? Ya me tenías muy bien con todo lo demás, ahora me confundiste con esto. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, qué bueno que me preguntaste, porque te lo voy a explicar. Y esto es tan importante. La misericordia de Dios, la que nos ha dado Dios, es como una espada de dos filos. Y lo hablo en el buen sentido, que tiene dos diferentes facetas que tú y yo tenemos que reconocer. La misericordia de Dios cubre nuestro pecado. Pero el entender esa misericordia genuina también trae dolor cuando pecamos. Esa es una de las razones que sabes que le perteneces a Dios. Que cuando caes en pecado, sientes el dolor de ese pecado, porque sabes que hay una misericordia que costó un precio. Eso es lo que quiero decir cuando te digo que cuando te quedes, muestra que duele. El arrepentimiento, escúchame, el arrepentimiento empieza con eso. Muchos dicen, no, pues el arrepentimiento es cuando realmente cuando cambia la persona sus acciones. Sí, lo creo y hay verdad en parte a eso. Pero sabes que el arrepentimiento empieza con dolor. El arrepentimiento empieza con ese sentir de dolor en tu corazón y en el mío por lo que ha sucedido, porque hemos entristecido el Espíritu Santo de Dios. Dios siente también, ¿sabías eso? Dios también se entristece cuando algo sucede en nuestras vidas. Dios duele con nosotros, Dios llora con nosotros, pero también Dios se alegra con nosotros. Dios nos levanta. Es lo que decía al final de Santiago: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Sí, cuando nosotros reconocemos esto, empieza el dolor en nosotros como el principio de un proceso de arrepentimiento. Dios sabe que eso cuesta humillarnos. Y cuando nos humillamos, dice Santiago, Dios nos exaltará. Quiere decir que Dios te levantará de donde estás. Dios te quiere cerca cuando has pecado, porque quiere limpiarte y quiere levantarte. Dios te quiere cerca cuando has pecado, porque quiere exaltarte. Lo que el enemigo, su intención es para mal, Dios obra para bien. Aun cuando tú y yo tropezamos, aun cuando yo tomamos un camino equivocado, Dios quiere que nos acerquemos, y ahí cerca nos desempolva, nos levanta, nos ve cara a cara, nos abraza, nos hace sentir el latir de su corazón y nos recuerda que le pertenecemos a Él, que le pertenecemos exclusivamente a Él. La misericordia de Dios sí trae dolor a nuestros corazones, y dice Santiago, sientan ese dolor, sientan lo que está pasando. Dice algo que a veces acostumbramos a no escuchar en la Biblia de esta manera, pero dice, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, y dice que su risa se convierta en llanto. En otras palabras, empieza a tomar esto seriamente, lo que ha sucedido, siéntelo en tu corazón. Pasa ese dolor y luego reconoce que Dios está contigo y que Dios ha abierto el camino para que te acerques valientemente, te acerques confiadamente a su trono de gracia. Si entendemos el peso de nuestro pecado, vamos a sentir el dolor del mismo. Sientes el peso de tu pecado cuando sabes que hay un precio que se pagó por esa misericordia. Quiero leerte una vez más la palabra con lo que empezamos en Santiago, que dice, y ahora entendiendo todo lo que hemos hablado: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen sus corazones. Y ahora vamos a enfatizar esta parte. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza.
Pero no acaba allí. Mira cómo termina. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Como te decía, muchos dicen que el verdadero arrepentimiento es cuando cambias algo, pero solo es parcialmente cierto eso. El verdadero arrepentimiento empieza con el dolor, empieza con lloro y con lamento y continúa, escúchame, con cambio. Y continúa con cambio. Empieza en lo invisible y se manifiesta en lo visible. Cuando peques, no te alejes. Cuando te quedes, muestra que duele. Tú y yo recordamos estas cosas y la distancia entre Él y nosotros. Tú y yo recordamos estas cosas y la distancia entre Él y nosotros, voy a decirlo de esta forma, será menos y menos cada día. Tú y yo recordamos que Dios no se ha movido. Tú y yo recordamos que no nos debemos de alejar cuando tropezamos. Tú y yo recordamos que este dolor, que debe de haber en el corazón por las veces que tropezamos o pecamos, es parte de la recuperación de este proceso de arrepentimiento. Y la distancia espiritual entre tú y Dios, entre yo y Dios, va a hacerse menos y menos cada día. Y a fin de cuentas, ¿no es esa la definición de madurez? El acercarse más y más a Dios, que haya menos distancia entre Él y nosotros. Mira, el día de hoy yo sé que hay muchos que calladamente se han alejado y se sienten distantes de Dios. Hay muchos este día que calladamente se han alejado y que se sienten distantes de Dios. Aún teniendo la oportunidad de acercarse, aún teniendo el tiempo para acercarse, no se han acercado. El pecado te ha engañado y te ha dicho que todo está bien y que esta distancia es suficiente para ti. Déjame decirte hoy, esta distancia en la que estás ahorita no es suficiente para ti. El enemigo te ha convencido de que lo es, pero no es cierto. Necesitas cercanía con Dios y la necesitas hoy. Dios no quiere que estés lejos de Él. Dios no quiere que estés lejos de Él. No hay otra condición que te dice, yo no quiero que estés lejos de ti. No te dice, primero límpiate, ¿sí? Arregla las cosas y luego te acercas. No, en tu condición, como estés, Él no quiere que estés lejos de Él. Acércate de Él, acércate a Él y aléjate del pecado. Quiero terminar con esto, el Salmo 103. Voy a leerte del versículo 1 al 4 y luego después del 8 al 12. Salmo 103, 1 al 4, 8 al 12. Con esto terminamos el día de hoy. Dice el versículo 1 que todo lo que soy, alabe al Señor. Muchos lo cantamos, ¿verdad? De aquí viene. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Deja de decirte eso otra vez. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Dice el versículo 12, este me encanta. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. La única distancia que debe haber, grande distancia que debe haber en tu vida, es la de ti a tu pecado. Tan lejos como está el oriente del occidente. Pero que no existe esa distancia entre tú y Dios. El día de hoy quiero hacerte esta invitación. Quiero invitarte a que reduzcas esa distancia espiritual, ese distanciamiento espiritual entre tú y Dios. Tú sabes qué es lo que lo está causando. Tú sabes las cosas que ocurren
una y otra vez en tu vida, tú reconoces, aquí te va, tú reconoces la indiferencia que existe en tu vida. Esa flojera espiritual, digámosle así. Tú reconoces esas cosas que sabes que deberías de hacer, pero que no las haces. Tú reconoces lo que te ha separado de Dios, pero el día de hoy tienes una gran oportunidad. Y esta es mi invitación. Que en la condición en la que te encuentres te acerques a Él. Haya pasado lo que haya pasado, te acerques a Él. Te lo voy a decir otra vez, cuando peques, no te alejes. Al contrario, Dios te quiere cerca, porque es allí en donde el alfarero trabaja contigo. Es una proximidad, es algo cercano aquí, como Dios trabaja contigo. Y escúchame, indiferencia sí es pecado. Indiferencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida es no creerle a Dios. Es falta de fe. Es una falta de madurez en tu caminar con Dios. Pero como te dije, hoy puede cambiar si solo se lo entregas a Él. Y quiero que ores esto conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, entrego mi indiferencia a ti el día de hoy. Entrego, Señor, mi falta de confianza. Entrego todo aquello que me ha separado de ti. Dejo ir el pecado, dejo ir el vicio, dejo ir cual sea la cosa que me separa de ti. Porque, Señor, ya no más. No quiero estar lejos de ti. Quiero disfrutar el estar cerca, el disfrutar tu presencia, el escuchar tu voz. Señor, el experimentar tu realidad. Esas cosas, quiero más y más de ellas. Ya me cansé del aislamiento, Señor. Ya me cansé de creerle al diablo de que no merezco estar cerca de ti. Ya me cansé de que me diga que debo estar aislado, que debo estar lejos. El día de hoy me acerco valientemente, confiadamente, como dice tu palabra en Hebreos. Porque tú has abierto el camino. Jesús ha abierto el camino. Gracias te doy, porque hoy me recibes y hoy puedo empezar de nuevo. Pues tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración el día de hoy como creyente, camina confiadamente en esto. Camina creyendo que te puedes acercar a Dios en cualquier momento y no te rechazará. Ese es tu regalo. Recíbelo hoy. Ahora tú que nos estás escuchando y tal vez no conoces a Dios o no lo conoces como quisieras. Sientes que te tienes que acercar a Él y tal vez sea un acercamiento como nunca antes lo habías experimentado. Y me dices, Roberto, ¿cómo puedo acercarme más? ¿Cómo puedo disfrutar de esto que estás hablando? Sabes que lo haces a través de Jesús. Como decía la palabra ahí que leíamos, que Jesús abrió el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si tú quieres tener ese acercamiento, reducir esa distancia espiritual que hablábamos entre tú y Dios y empezar algo nuevo el día de hoy, quiero que ores esto. Repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, entra a mi corazón. Límpiame de todo mi pecado. Reconozco que he hecho mal, pero también reconozco que tú me has perdonado. Reconozco que tú me quieres cerca de ti. Reconozco que me amas. Quiero acercarme a ti. Quiero experimentar tu presencia. Quiero experimentar tu realidad. Gracias por recibirme y gracias por nunca dejarme solo. Amén. Si tú hiciste esa oración el día de hoy, te pido un gran favor. Escribe un comentario aquí en este en vivo. Déjanos saber tu nombre para ponernos en contacto contigo, ponernos a tus órdenes, o mándanos un mensaje directo a Viña Comunidad. Queremos hacerte llegar una información, un regalito, platicar contigo un poco y poder ayudarte a emprender en esta nueva jornada, porque eso es una nueva jornada. Así es que el día de hoy
Gracias te doy por estar con nosotros. Viña, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te pido que sigas orando por todo lo que está sucediendo alrededor. Tú y yo somos la esperanza para este mundo. La luz de Jesús brilla a través de nosotros. Mantengamos la esperanza viva. ¿Sí? Caminemos en sabiduría. Cuídate cuando andes allá afuera y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida con los demás. Este tiempo no significa que estamos aislados completamente de todo. Haz una llamada, conecta con un amigo, con una amiga de tiempo atrás. Déjales saber que estás ahí por ellos. Ora por ellos. Sé esperanza para ellos. Y brillemos más fuerte hoy en esta oscuridad que en cualquier otro tiempo. Gracias te doy por estar aquí. Esté atento, esté atenta a las diferentes actividades que hay durante esta semana para Viña Comunidad en nuestras redes. Involúcrate, conéctate y deja que Dios haga la obra en tu corazón que necesita hacer estando cerca de ti. Que Dios te guarde, Dios te cuide, haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de mucha paz. Nos vemos la siguiente vez, familia.